ejercicio nos indica que debemos leer un número positivo entero, eliminar los números que se repiten en dicho número y además hacerlo sin usar vectores. Nos da un ejemplo. Se ingresa el número que aparece aquí con varias cifras, entonces debe imprimirse solamente 42. Es decir, debemos eliminar los que se repiten y no dejar uno, sino que debemos eliminarlos todos. Si el 5 se repite, entonces eliminar los 5. Si el 6 se repite, eliminar los 6, de modo que al final solamente se imprima 42. Y debemos hacerlo además sin usar vectores. Entonces existen muchas maneras de hacerlo. Una de ellas sería usando variables booleanas, variables lógicas, en las que tener un registro para cada uno de los números. Entonces vemos los números que se han repetido y luego usamos ese registro como un filtro para que cuando se recorra este número solamente muestren aquellos que el registro indique que no se han repetido. Pero otra manera, tal vez un poco más sencilla, considerando que los números no son muy extensos, sería usar funciones. Como el ejercicio se pide desarrollar en C++, entonces vamos a hacer uso de la biblioteca string. Lo primero que hacemos es pedir que se ingresen datos. La biblioteca string a nosotros nos permite trabajar con cadenas. Eso quiere decir que el número no se va a guardar propiamente como un entero, ya que al guardarse como un entero probablemente podría ocupar más espacio, como puede ser un número gigantesco, y no queremos estar declarando variables del tipo long o incluso otras variables para enteros más extensas. Entonces es conveniente simplemente guardarlos como cadenas, ya que no realizamos operaciones aritméticas con tal número, sino que más bien recorremos cada uno de los caracteres que contiene. Por lo tanto usaremos cadenas. La manera de leer un objeto de la clase string es que primero tenemos que declararlo. En este caso se llamará n a la cadena, y para leerlo tendremos que hacer uso de la función getLine. GetLine requiere de dos parámetros. Lo primero es el flujo de donde se obtienen los datos y lo segundo es la variable donde se va a almacenar los caracteres leídos, como una cadena en conjunto. Luego de haber hecho eso, pues vamos a hacer uso de dos funciones. La idea de la programación es usar funciones que probablemente aún no existan cuando estamos ideando la solución y luego implementar las funciones. Esto es recomendable. Es decir, imaginemos que tenemos funciones ya creadas y hagamos uso de ellas, luego las implementamos. Entonces, imaginando que tenemos las funciones que requerimos usar, podemos decir lo siguiente. Creamos un bucle for, en él creamos un entero i que nos va a permitir recorrer las posiciones de la cadena n. I empieza en 0 y va a aumentar de 1 en 1 mientras que sea menor que el tamaño de la cadena. Para ello simplemente accedemos a la función o al método size. Esto es posible ya que n es un objeto de la clase string. Entonces para cada una de las posiciones vamos a hacer lo siguiente. Preguntaremos si es que dicho número se repite. Si se repite el carácter n sub i en la cadena n, entonces eliminamos las coincidencias del carácter n sub i en n. Y luego de ello, pues simplemente mostramos la cadena conforme ha quedado. En este caso
Supuestamente estamos trabajando únicamente con números, por lo tanto escribimos entonces esto hará, este método de aquí, esta función se va a encargar de verificar si es que existe más de un carácter n sub i en la cadena n. Si es que es así, esta función va a devolver un valor booleano, es decir, puede ser true o false. Dependiendo de ello, si se repite, es decir, si se ha encontrado más de una coincidencia, entonces eliminamos las coincidencias dentro de la cadena n según el carácter que le pasamos, es decir, borramos todos los rastros del carácter n sub i que podrían estar dentro de n en el caso de que se repita. Ello haría que eliminemos los repetidos y por lo tanto al final, ingresando este número, imprimiría solamente 42. Ahora vamos a crear estas dos funciones. Para ello primero escribimos los prototipos de las funciones, es decir, la definición de las mismas con sus argumentos respectivos, aún sin definir el cuerpo. La primera función denominada se repite, como había dicho, va a devolver un valor booleano y va a recibir como argumentos un carácter y una cadena. La segunda función pues no tiene repercusión en cuanto a devolver valores, sino que simplemente elimina los de la cadena que le estamos pasando. Entonces escribimos de la misma manera el nombre de dicha función y asimismo sus argumentos. Sería el carácter que vamos a eliminar y aquí la cadena, pero con un paso por referencia. Si no agregamos el ampersand, los cambios que ocurran en n solamente van a existir dentro de este método. Como queremos que estos cambios se reflejen en el programa principal, entonces usamos el operador ampersand para decirle al compilador que los cambios que ocurran en n dentro de esta función verdaderamente lo afecten en el ámbito desde donde se lo ha llamado. Y ahora finalmente solamente debemos implementar estas funciones. Dentro de la función se repite, lo que tenemos que hacer es recorrer la cadena que estamos recibiendo. En este caso podemos usar nombres distintos. Entonces hacemos de manera similar a como hacíamos antes un recorrido para la cadena. Entonces iniciamos un contador en 0 y lo vamos aumentando en una unidad si es que se cumple que estamos encontrando una coincidencia del carácter b. Es decir, si b es igual a k sub i, aumentamos el contador en 1. Finalmente, luego de recorrerlo todo, vamos a devolver verdadero o falso, como les decía. Entonces vemos aquí si el contador es mayor que 1. Porque si el contador es mayor que 1 quiere decir que se ha repetido. De ser así, diremos sí, se ha repetido. De caso contrario, devolveremos false. Ahora aquí podríamos escribir un else, ¿no? Hacerlo o no hacerlo es indiferente, porque si es que ha llegado al else, que supuestamente debería ir acá, quiere decir porque ha pasado ya por esto, y por lo tanto se devuelve falso. En el caso de que no haya un else, no hay problema, porque si el contador es mayor que 1, devolverá verdadero y el programa se interrumpe y ya no continúa hacia esta instrucción, por lo que
poner else o no sería lo mismo. Y ahora en la función de eliminar las coincidencias simplemente haremos uso de una función que ya existe y que forma parte de la clase string que acabamos de importar a nuestro proyecto. Entonces simplemente escribimos el nombre del objeto y el método al cual vamos a llamar, aunque ciertamente en este caso hay que corregir algo porque aquí tenía que especificar el tipo y no el nombre. Y acá el carácter a eliminar. Entonces aquí llamamos al método erase, que significa borrar, y tenemos que pasarle la posición que queremos eliminar y además cuántos caracteres queremos eliminar a partir de dicha posición, contando dicha posición. Como queremos eliminar no solamente unas posiciones determinadas, vamos a recorrer nuevamente el arreglo y vamos a eliminar las coincidencias. Vamos a llamar a n como cadena, es decir, como cat, y entonces vamos a recorrer el arreglo y vamos a preguntar si el carácter que quiero eliminar es igual a cat sub i. En ese caso quiero eliminar la posición i, solamente ese carácter. Si pusiese 2, se eliminase el carácter que quiero eliminar y el que le sigue. En este caso solamente nos interesa ello. Y ahora vamos a probar el funcionamiento del programa. Y bueno, el error que acá nos indica se debe a que había escrito n en vez de cat. Es decir, yo envío la cadena como n, pero dentro de las funciones que estoy implementando, quiero referirme a la cadena como cat. Entonces puedo hacer ello y no hay problema. Aquí antes había escrito n, por lo tanto daba un error. Sin embargo, si ahora ejecutamos, veremos que ya no hay error alguno e ingresaremos el número del ejemplo para ver si es que verdaderamente el resultado que nos sale es 42. Y dice números sin dígitos repetidos es 4562. Lo que ha hecho ahora, tal y como está el programa, es eliminar cuando se repite, pero no eliminar todas las coincidencias. ¿A qué se debe? Bueno, el error que acaba de darnos ahora es el siguiente. Cuando ingresamos el número 45566626, en vez de imprimir 42, está imprimiendo 4562. Es decir, si el 5 se repite varias veces y el 6 también se repite varias veces, se eliminan esas veces que hacían que se repita y solamente deja un único 5 y un único 6. Pero eso no es lo que deseamos en este caso, sino que queremos que se borren todos los 5, todos los 6 y el resultado sea solamente 42. ¿A qué se debe dicho problema? Pues debemos fijarnos en nuestra función eliminar coincidencias. Aquí a simple vista, como se recorre toda la cadena y se elimina la posición en la que se es igual al carácter que se desea eliminar, pareciese que no hay problema. Sin embargo, hay que analizar un caso en específico, es decir, hagamos una pequeña prueba de escritorio. Para ello, según nuestro método principal, en este caso nuestra función main, tenemos que si se repite una cifra, entonces vamos a eliminar todas las coincidencias de dicha cifra en la cadena. Para este ejemplo, supongamos que se está recorriendo la cadena y nos encontramos con el 5. Entonces el programa principal dirá, ¿se repite el 5 dentro de esta cadena? La respuesta será sí. Por lo tanto, se llamará al método eliminar las coincidencias y se le pasarán como argumentos el carácter 5 y la cadena. Ahora fijémonos en esta parte. Vamos a recorrer el arreglo.
Para ello, primero i será 0. Cuando i sea 0, preguntaremos, ¿el carácter 5 es igual a la posición 0? Es decir, es igual a 4. Como resultado es falso, no se hace nada y se pasa a la siguiente iteración. Preguntaremos nuevamente, 5 es igual al carácter de posición 1, en este caso 5. Como el resultado de dicha condición es verdadero, se procede a llamar a la función erase. Ello va a eliminar la posición i, en este caso la posición 1 de la cadena. Si eliminamos la posición 1 de esta cadena, el resultado será que obtendremos una nueva cadena en la que no exista la posición 1, es decir, esta, ya que recordemos que siempre la primera posición es el 0. Entonces se elimina. Luego de ello, iteramos nuevamente según el bucle for. La posición o el índice i en este caso sería 2 y se preguntará, el carácter 5, que viene a ser char e, es igual a la posición 2 de la cadena. Ahora aquí viene la parte del fallo. La posición 2 de la cadena, considerando que la cadena ya ha sido modificada, viene a ser 0, 1 y 2, es decir, viene a ser el 6. Por lo tanto, acá, al preguntar esto, será falso. Luego pasamos a i igual 3, comparará el 5 con el otro 6, luego el 5 con el 2, el 5 con el 6, y en todos esos casos será falso y se acabará el programa, es decir, teniendo en consideración solamente el 5. Luego ocurrirá lo mismo con el 6 y de esa manera se irán eliminando estos 6, estos dos 6, pero el último quedará. ¿Por qué? Pues porque siempre queda uno por el hecho de que, como aquí se observa, cada vez que se elimina, la posición debería reducirse en 1 para que evalúe correctamente toda la cadena. En este caso, como se observa, cuando se encontró que 5 era igual a 5 en esta posición, se eliminó el 5 y se actualizó la cadena por esta otra, en donde ya no aparece el otro 5. Y el for normalmente hace que la posición de i aumente en 1, pero no está considerando que ha habido un desplazamiento de los valores. Este 5 normalmente sería la posición 2 y así sería evaluado, pero como se ha eliminado el 5 que estaba antes de este segundo 5 ha pasado a ser la posición 1 y por lo tanto no se ha considerado. Entonces, en conclusión, si es que encontramos nosotros una coincidencia, lo que tenemos que hacer es eliminarla, pero además restarle 1 a la posición, para que cuando el for le sume 1, se anule y permanezca evaluando en la misma posición. ¿Por qué debe evaluar en la misma posición? Pues porque la cadena en número ha sufrido un desplazamiento hacia la izquierda. Con ello ya no se nos escapa ningún carácter y el resultado ahora debería ser el correcto. Ejecutamos el programa y vamos a ingresar la cadena de ejemplo. Ingresamos 4556626 y el resultado ahora es 42, el esperado.